a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, bendiga cada una de sus vidas. Gracias a Dios por estar en sintonía de su programa. Es una bendición poder compartir, ¿verdad?, con cada uno de ustedes en las diferentes comunidades donde se encuentran, ¿verdad? Gracias a Dios por esa hambre, esa sed de justicia que hay en lo más profundo de su corazón. Entonces, para mí es una alegría, es un privilegio poder compartir la palabra, y gracias a Dios por lo que nos da la oportunidad de aprovechar los medios, ya que a través de los medios podemos llegar a donde no hemos llegado, pues predicarle a las personas. Bueno, después del saludo quiero que invoquemos un momento el nombre santo del Señor y luego vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, la gran bendición de poder invocarte, poder estar ante tu bendita presencia. Gracias por tu pueblo, Señor, en diferentes lugares, de diferentes congregaciones, a los amigos, los jóvenes, los niños, todas aquellas personas, Señor, que han dispuesto su corazón para oír tu bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, que suplas, Señor, conforme a la necesidad que haya en sus vidas. Por favor, Dios mío, por favor, glorifica tu santo y bendito nombre, Señor. Hablando a lo más profundo de nuestros corazones, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay en las cartas que escribe el apóstol Juan a las iglesias en Asia, hay una expresión que se repite mucho. Queremos titular la reflexión sobre una interrogante: ¿madurez o inmadurez? Las reacciones, las actitudes o la acción, todo eso va a decir si es madurez o es inmadurez. Quiero leerle en Apocalipsis, capítulo 2, el verso 7. Es el mensaje que Dios manda a la iglesia de Éfeso. Verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora el mensaje que escribe a Esmirna, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje que escribe a la iglesia de Pérgamo, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Miremos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Ya ahí no hay mensaje, ahí más que todo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El capítulo 3, el mensaje va dirigido a la iglesia de Sardis, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra iglesia a la cual no se le menciona nada. Solo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje que se escribe a la Odisea, verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada una de las iglesias se les manda un mensaje y el final del mensaje concluye con la lectura que acabamos de tener. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leyendo detenidamente cada uno de los mensajes a las iglesias, vamos a encontrar en qué las iglesias andaban bien y en qué no andaban bien. De esa manera podemos empezar a respondernos la pregunta: ¿cómo estaba la iglesia de Éfeso? ¿Había madurez o había inmadurez? ¿Cómo estaba la iglesia de Esmirna? ¿Había madurez o inmadurez? La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿cómo estaban? ¿Cuál es el estado clínico, espiritualmente hablando, de estos conglomerados? ¿Había madurez o había inmadurez? Creo que la respuesta sería que había de las dos cosas. En ciertas cosas habían desarrollado niveles espirituales, pero en otras cosas no se refleja madurez espiritual. Con esta pequeña introducción, o grande, ¿verdad?, como usted lo interprete, vamos a ver el mensaje, vamos a ver el estado espiritual de los corintios. El estado espiritual de los corintios, porque ya mencionamos que cada mensaje, no solamente a las iglesias de Asia, cada mensaje que Dios envía a las iglesias es un mensaje que muestra la necesidad que había en ese conglomerado cristiano. En cada mensaje, ahí se refleja, porque siempre hay un porqué. Por ejemplo, cada expositor de la palabra tiende a traer un porqué, va a compartir determinado mensaje. Cada predicador trae, mejor dicho, una razón fundamental por la cual va a dar la reflexión de la palabra. Por ejemplo, en esta ocasión es para que usted conozca los potenciales, conozca su desarrollo, pero que a la vez conozca por donde estamos flaqueando, que podamos conocer
la debilidad que hay en nuestra vida, en la cual el enemigo nos está ganando ventaja. Esa es la finalidad de esta reflexión, que mirando a las iglesias, su madurez, su inmadurez, nosotros podamos vernos a nosotros mismos como parte de ese conglomerado cristiano, como parte de esa iglesia, que nos miremos a nosotros mismos y a la vez identificar nuestra inmadurez a nivel ministerial, inmadurez a nivel de líderes, servidores de la iglesia, inmadurez a nivel de pueblo en sí. Pero igual, madurez, tenemos que decir madurez en el ministro, madurez en el líder y madurez en el servidor en sí, como también madurez en el pueblo mismo del Señor. Al final todo es pueblo, ¿verdad? Pero estamos haciendo la diferencia, que se requiere del que está sirviendo a Dios, pues una vida espiritual más agradable ante la presencia de Dios. Entonces, cada mensaje enviado a las diferentes iglesias, según la Biblia, cada mensaje nos refleja la necesidad interna que había en ese conglomerado cristiano. Vamos a ver a los Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Allí vemos que la iglesia, en primer lugar, Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Con esta porción, usted debe de formarse una idea cómo estaba la iglesia en Corinto. Y vemos que era una iglesia que por inicio espiritual, era una iglesia que ya estaba con capacidad de recibir vianda, o sea, alimento sólido. Era una iglesia que por tiempo de haberse entregado al Dios de la gloria, era una iglesia que ya estaba apta para recibir, no lechita, porque usted y yo sabemos cuál es el periodo en el cual el ser humano necesita lechita. Y vamos a hablar de los recién nacidos, que igual la Escritura también nos presenta y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Leche. La lechita es para los recién nacidos, no para aquellas personas que ya tienen su buen tiempo de haber entregado su corazón a Cristo Jesús. La lechita es para los recién nacidos. Pero imagínense que ya lleva 10 años y todavía darle lechita, ya estaríamos hablando que hay un problema en el desarrollo de esta persona. Hay un problema ya, porque ya esa edad ya no es para lechita, es para comer tortilla, comer pescado, comer un alimento pues que esta persona ya tiene su dentadura buena como para triturar, ¿verdad?, lo que le salió en ese momento en el plato. Bueno, volviendo a la parte espiritual de los Corintios,
El apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais ni sois. Eso es serio, ¿ve? No tenían capacidad de tomar alimentos sólidos. El problema es que ni eran, hablando del tiempo presente, en el tiempo del apóstol San Pablo, no erais ni sois. O sea, que ya ratos venía insistiendo con ese alimento para recién nacidos. Y comienza a detallar algunas dificultades, porque aún les dice, soy carnales. ¿Qué había en ellos? Habían celos. Y hay un celo, a veces en los conglomerados cristianos aparece el celo. De repente la convivencia del ministro hacia determinado líder puede ser causa de celos en el otro líder, en el otro servidor. Y sin investigar, esta persona que se siente con celos espirituales comienza a abrir su boca, a decir, es que hay preferencia, es que solo con fulano, solo con el otro, y con uno, nada de eso. En los Corintios había problemas de celos espirituales. Y estos celos llevaban a esta gente a otro serio problema. Por ejemplo, esta iglesia, cuando llegaba Pablo, la totalidad de miembros no aprovechaban la llegada de ese ministro. De igual manera, cuando llegaba Pedro, no aprovechaban la llegada de ese siervo, de ese ungido de Dios, no lo aprovechaban. Un sector, porque estaba sectorizada la iglesia. Un sector aprovechaba la visita del apóstol Pedro. Pero había un sector que ni con Pablo, ni con Pedro, sino que la alegría de ellos, el gozo de ellos, era cuando llegaba el elocuente Apolos. La Biblia lo presenta como un hombre muy elocuente en la manera de trazar las escrituras. Y ahí aparecía aquel sector que nada que ver con Pablo, nada que ver con Pedro, era la alegría para ellos cuando llegaba el hermano Apolos, otro siervo especial de Dios. Pero la iglesia estaba sectorizada y había un sector de la iglesia que ni con Apolos, ni con Pablo, ni con Pedro, ellos decían, yo soy de Cristo. Entonces, nada que ver con los ungidos, con aquellos hombres que Dios llamó, preparó y envió, nada que ver con ellos. Porque a lo mejor ellos pensaban, ¿para qué ser seguidores de hombres? Y la verdad es que Dios no nos llama a ser seguidores de hombres. Por muy ungido que sea ese ministro, por mucho respaldo que tenga, Dios no nos llama a ser seguidores de hombre. Como hombres de Dios, estamos dirigiendo a la iglesia hacia ese encuentro maravilloso con el Cristo de la gloria. Como hombres de Dios estamos trabajando para que la iglesia conozca a su amado, que la iglesia conozca las instrucciones de su amado. Esa es la labor ministerial. No es que la gente se enamore de uno como ministro más que del que nosotros como siervos presentamos.
Nos vamos a deleitar con una alabanza, luego continuamos. Madurez o inmadurez. ¿Cómo está usted, verdad? Dejamos ahí para que nos deleitemos con una preciosa alabanza, ¿verdad? Para bendición de todos. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo grita Guatemala? Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre y a su nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque levante sus manos y diga, eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y tú de júbilo. Bien, gracias a Dios. Estamos preguntándonos en este momento cómo realmente estamos maduros, hemos madurado, hay madurez o inmadurez. Yo creo que las dos cosas, ¿verdad?, se dan. No hay que ser extremistas, ¿verdad?, de que por una acción
carnal que se le dio a un hermano lo vamos a tildar por carnal. Tenemos que ser específicos porque todos de alguna manera hemos madurado en ciertos aspectos. Todos hemos madurado en ciertos aspectos, pero de repente vamos a reflejar una inmadurez en nuestra vida por algo que no pudimos soportar y afloró una debilidad y apareció una reacción totalmente infantil, ¿verdad? De una persona que ha venido caminando con mucha estabilidad, madurez, de repente una reacción, ¿verdad? Una reacción violenta, una expresión salió, no fue una expresión soez, pero una expresión que se le sintió que la persona estaba ofendida y de esa manera tiró para dañar. Entonces, parte de la madurez es no hacer juicios así apresuradamente. Si usted ha madurado, pues usted va a comprender, porque la madurez lo lleva a uno a comprender la debilidad del hermano, el por qué el hermano no logra agarrar estabilidad en su vida cristiana. La madurez nos lleva a ser muy comprensivos. La madurez nos lleva a soportar, fundamentados en si el Dios de la gloria, siendo Dios perfecto, santo, nos ha tenido paciencia, nos ha venido soportando un sinnúmero de cosas. ¿Cómo no podemos nosotros soportar pequeñeces? Porque a nosotros nos toca soportar pequeñeces. Nuestro Dios, usted sabe qué cosa Dios ha venido soportando de usted. Usted como ministro, usted como líder, como servidor, como miembro del cuerpo místico de Cristo. El Dios del cielo ha venido soportando un sinnúmero de cosas de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo mismo. Así como Él nos ha soportado, que de igual manera nosotros también podamos soportar las flaquezas de nuestro hermano, de nuestra hermana. Que podamos tener paciencia con cada una de las personas, aun cuando sus reacciones están siendo 100% carnal. Hay, por ejemplo, en esta carta a los Corintios, el apóstol San Pablo habla a los hermanos, ¿verdad? Y dice, si por tu conocimiento vas a hacer que tu hermano tropiece porque en Cristo murió, ya no andas conforme al amor. Porque el texto menciona de que algunos tenían el conocimiento que comer de eso que supuestamente había sido ofrecido a los ídolos, que era pecado. Algunos entendían que se podía comer, no había problema. Pero habían otros que ellos entendían que no se debía comer de ese pan porque había sido ofrecido a ídolos, porque ellos consideraban que el ídolo descendía y como que de alguna manera pues el pan era recibido por los ídolos. Entonces el que tiene conocimiento decía, nada es un ídolo, nada es. Puedo comer del pan, pero el recién convertido, hay que entender el detalle, el recién convertido, aquella persona que traía conceptos bastante alejados a lo que Dios estaba por enseñarles, pero esa persona que estaba recién venida a los caminos del Señor, traía conceptos bien equivocados. Para ellos, sí, comer eso era una abominación, era gran pecado delante de Dios. Entonces, la persona madura lo que tenía que hacer era cuidarse de que este hermano iniciante no lo fuera a ver porque se iba a escandalizar.
Y podía terminar él haciendo lo mismo cuando su conciencia no lo permitía. Porque todos tenemos conciencia, todos tenemos la aprobación o desaprobación por parte de nuestra conciencia. Si lo que vamos a hacer es grato o no es grato. Todos tenemos conciencia. Por esa razón hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Más inmaduro que maduro? Debemos de ir en una escala ascendente. Más madurez. Entre más madure usted, la inmadurez va a ir disminuyendo. Entre más nos propongamos madurar, la inmadurez va a disminuir. Va a ser algo automático porque todo va a depender. Vaya, por ejemplo, los corintios que se fundamentaban en el conocimiento y comían, pero no tenían cuidado del hermano débil, y por la causa del hermano débil comenzaba a hacer cosas que su conciencia no se lo permitía. Después de que comían, quedaban mal delante de Dios. ¿Pero por culpa de quién? Por aquel que supuestamente había madurado en eso. Entonces yo creo que cuando uno de los corintios consideraba la situación y proponía en su corazón no comer de ese alimento, aun cuando él tenía el conocimiento de que era un alimento que se podía comer, pero cuando él tomaba la decisión de no comerlo por causa del hermano, entonces eso habla de madurez, aumenta la madurez y disminuye la inmadurez. Hacia ahí quiere Dios que caminemos. Conforme usted madura, la inmadurez mengua. Pero son cosas que usted y yo podemos evaluarnos. Los dos sabemos muy bien hasta qué punto es inmadurez lo que se refleja. Por ejemplo, el no querer perdonar la falta de un hermano. ¿Madurez o inmadurez? Pero el lógico es inmadurez, pues. ¿Y por qué digo que es inmadurez? Porque la palabra nos llama a perdonar cualquier reacción negativa, cualquier agravio que se nos haya hecho. La palabra de Dios nos lleva a perdonar cualquier falta que se nos haya cometido. Entonces, cuando nos aferramos a no perdonar, estamos actuando de inmaduros. Pero cuando usted pasa por alto la ofensa de su hermanito, de su hermanita, entonces eso está diciendo que usted ha madurado. Entonces ya por ahí el enemigo no le va a ganar ventaja porque usted ya superó. Eso es una bendición. Cuando uno supera esas cosas, ¿verdad? Es una bendición. Pero hablando del problema de los corintios, el problema inicial, ¿verdad? Lo primero que vimos, celos espirituales. Celos por la relación de alguien con el otro hermano. Claro, esto tiene que ser sabiamente. Hoy en todo conglomerado siempre hay grupitos, siempre hay una amistad un poquito más apegada entre ciertas personas. Recomiendo que en la iglesia, está bien, acérquesele a su amigo, como dicen algunos, alero, ¿verdad? Acérquesele, pero no pase por alto a las visitas, atender a los recién nacidos, a las personas recién convertidas.
está bien, tenga ahí sus amigos, ¿verdad? Porque son cuestiones bien inevitables, está bien, pero necesita un poquito de sabiduría para que el hermano recién llegado de repente, mire, usted es un líder en la iglesia, una persona muy usada por el Señor, algún miembro de la iglesia quiere estrechar la mano con usted, pero nunca da lugar para que los aluden, nunca da lugar para que esta persona se le acerque, para que esta persona pueda decir algo de lo mucho que tiene en su corazón hacia usted. Mire, por ejemplo, los que cantan, ¿verdad? Los que cantan, porque todo cantante, hermanos, pues tiene sus seguidores. Entonces, los que cantan son personas que la gente quiere acercárseles, quiere saludarlos, pero son cuestiones no muy fáciles. De igual manera con los predicadores. Hay gente que quiere acercarse, por lo menos darle la mano al predicador, pero no se hace. No se hace. ¿Por qué? Por estar en ese círculo, con fulano, con el otro, con el otro, con el otro, por estar en ese círculo de amigos, entonces no se hace. Entonces es ahí donde estamos fallando. Y entonces, ¿será que ha madurado en ese aspecto? ¿Será que ya consideró la mera realidad como debemos de ser? Hermano, piense de que más de algún hermano quiere acercársele a usted, pero si usted es una persona inaccesible, si usted es una persona que ya tiene su grupito, llegan juntos, se sientan juntos, terminó el culto, siguen juntos, salude a su hermano, saluda a su hermano ahí, a los mismos. Entonces, en el aspecto no se ha madurado. Entonces hay que madurar. ¿Cómo? Dejando al hermanito con quien todos los días nos vemos, todos los días platicamos, y vayámonos a aquellas personas, a los recién convertidos, a los nuevos, a aquellos que anhelan en su corazón acercarse y no pueden hacerlo. Toda la vida lo ven a uno ocupado. Entonces, ya con estas ideas, creo que le vamos a dar oportunidad a las personas para que se nos acerquen. Y de esa manera, poder convivir con ellos un momento. Entonces, esta gente va a pensar, va a decir, no era como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba que era inaccesible, me imaginaba que era orgulloso el hermano, me lo imaginaba, iba a decir, no, es mentira, el hermano es humilde, pero ¿cómo van a sacar a conclusión? Porque usted se le acercó, dejó su grupito y fue y se acercó a ellos. Diciendo esto porque los celos espirituales podemos evitarlos cuando somos parejos con el pueblo del Señor, cuando saludamos a las personas sin diferencia. Allí vamos a actuar y eso no va a dar lugar a que la persona se ponga así un poquito celosa, ¿verdad? Espiritualmente. Celos a nivel ministerial, celos a nivel de pueblo. Y el problema es que los celos espirituales llevan a un siguiente paso, que son las contiendas. Y las contiendas, esos momentos feos, comienzan en el corazón, fíjese. Eso comienza en el corazón y ahí es donde la persona comienza a malearse. Y cuando se está con el otro hermano, comienza a decir cosas, porque como está mal, comienza a expresarse mal del hermano o de la hermana, pero todo porque los servidores no están usando sabiduría.
no están demostrando su madurez en este aspecto. Entonces se necesita demostrar madurez en este sentido que estamos hablando. Entonces vamos a evitar que la gente peque. Vamos a pasar a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Una iglesia muy bendecida, una iglesia bastante con conocimiento de Dios, pero que en su momento es una iglesia que tuvo dificultades. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire qué fuerte les dice el verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Di todo? ¿Por qué? Porque estaban prestándole atención a doctrinas ajenas a la justificación por fe, doctrinas ajenas a la salvación por gracia, prestándole atención. Después de que ellos estaban creyendo de que la salvación es por gracia, que uno ha sido justificado no mediante las obras que uno pudo haber hecho, sino mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo manejaban, pero de repente venían líderes con una mentalidad diferente y eso les compartía que además de lo que habían hecho, tenían que circuncidarse para ser verdaderamente cristianos, que tenían que hacer obras para que ellos pudiesen ser beneficiados conforme Dios mencionaba. Entonces, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Él abrir sus oídos a otras doctrinas. Entonces, eran inmaduros en ese aspecto, porque no habían fundamentado su corazón en lo que el apóstol San Pablo les había compartido. Esto me recuerda el problema que se dio en el huerto del Edén. Esas personas, Adán, su maestro de discipulado, nada menos que Jehová de los ejércitos, maestro de maestros. Él era el maestro de discipulado de Adán. Y con todo y eso, este matrimonio siempre le abrió su corazón a la voz de la serpiente. Y lógicamente, cuando se le abre el corazón a la otra voz, la voz de la serpiente, la voz del diablo, en otros casos a la voz humana, entonces la persona sale de ahí trastocada. La persona viene de un ambiente y viene hablando todo lo contrario de lo que antes de ir ahí hablaba. Ahora viene hablando diferente. Ahora Adán y Eva ya tenían otra palabra de que el egoísmo de Dios por privarlos de un conocimiento específico,
ya venían con conceptos bien ajenos a la realidad, a lo que Dios les había impartido. Entonces el problema fue en prestarle atención a la voz de la serpiente. Igual los Gálatas, eso fue lo que hicieron. La carta a los Gálatas es una de las cartas donde detalladamente se habla de que el ser humano no es justificado por obras de la ley, sino que es justificado por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero. Esa es la mera realidad. Pero hay que madurar en eso. A veces el cristiano pues se la lleva de que tiene mucha hambre, mucha sed de Dios, y cualquier cosa anda oyendo, cualquier cosa anda leyendo. Si eso va a traerle confusión, mejor párele o pida recomendaciones a su pastor. Pídele recomendaciones a su pastor para que usted tenga el aval de su cobertura. Porque de repente va a aparecer hablando, mire, genuina conversión en la iglesia, que ahí se convirtió, ahí le entregó su vida a Jesucristo, allí comenzó a alimentarse de la palabra de Dios. Pero de repente aparece con otras cosas, es ahí, ¿qué pasó? Si donde usted está recibiendo sus alimentos, nada que ver con eso, entonces, ¿qué pasó? De repente escuchó otras voces. Entonces ya viene donde el pastor hablando diferente, reclamándole al pastor, reclamándole al líder, reclamándole un montón de gente. ¿Y eso por qué? Porque viene de oír otras voces. Hay que madurar en eso. Ya no estamos en tiempos de andar oyendo, hermano, a la voz de la serpiente, a la voz de los hombres. Ya no estamos en ese tiempo. Estamos en tiempo de reconcentrarnos en oír la voz de Dios. Oiga, la voz de Dios con claridad, la voz de Dios, ¿dónde está? Una voz sin agregados, una voz perfectamente sana, agradable ante la bendita presencia de Dios. De esa manera, creo que todos nosotros vamos a lograr vivir la vida que el Dios del cielo quiere que vivamos. Hay ejemplos negativos, pero igual hay ejemplos bastante positivos. Por ejemplo, la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que realmente nos deja muchas lecciones que aprender. Por ejemplo, en la primera carta, capítulo 1, verso 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire qué iglesia. 3 cosas muy fundamentales que se menciona ahí de los tesalonicenses. También el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Qué interesante, porque hoy hay mucho pueblo del Señor que cuando está atravesando momentos difíciles, más se disimulan, más apáticos se vuelven, no quieren oír la palabra, como que se resienten con Dios, se molestan con el Señor. Por eso hay que ver este buen ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses, que era una iglesia que
En medio de cualquier circunstancia, ellos estaban para oír la voz de Dios. Era una iglesia muy perseverante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia de amor, una iglesia de mucha fe. El versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire cómo era esta iglesia. Era una iglesia que le gustaba testificar de las maravillas que Dios había hecho con ellos. De tal manera, dice el apóstol Pablo, nosotros cuando llegamos al lugar ya no teníamos nada que decir porque ustedes ya lo habían dicho. Ellos hablaban a la gente la manera como el Dios del cielo había hecho el milagro en la vida de ellos. Eso habla el verso 9 de la conversión. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una iglesia muy, pero muy ejemplar. Y en el capítulo 4, pues, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto se les pide a esta gente que estaba agradando a Dios con todo su corazón. Y vamos a ver otra cualidad de ellos en la segunda carta a los Corintios, porque Dios usa el testimonio de la iglesia de Macedonia, Dios lo usa para estimular en los corintios también la buena voluntad de Dios para con ellos. Capítulo 8, verso 1 y 2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No volver a Tesalónica, Colosas, eran varias iglesias que estaban ahí en Macedonia. Y entonces Pablo trae el testimonio de estas iglesias para hablarle a los corintios. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire la circunstancia que ellos vivían, pero lo que había en el corazón de ellos, esa riqueza de generosidad que había en el corazón de ellos. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dijo a los tesalonicenses, no los vamos a tomar en cuenta en esto porque ellos están atravesando situaciones difíciles. Pero, ¿qué decía la iglesia de los tesalonicenses? Dice, verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Oiga bien lo que ellos hacían. Como se dieron cuenta que no los iban por consideración, no los iban a tomar en cuenta para participar en el servicio de los santos, entonces ellos lo solicitaron. Es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que ver el desarrollo de este pueblo del Señor para que de igual manera nosotros también entremos en ese desarrollo espiritual. Por hoy ha sido una bendición haber estado con cada uno de ustedes. Les animo a que se evalúen cómo va su progreso espiritual. En esa escala ascendente, madurando, o va a la par, madura y madura, madura y madura. Tenemos que ir en escala ascendente, hacia arriba, superando aquellas cosas negativas que no son agradables a Dios. De esa manera la inmadurez
va a ir disminuyendo de manera automática. Dios me lo bendiga mucho y será hasta en otro momento. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario.